Gracias, presidente. Señorías, nunca olvidaré el nombre de la mujer cuya vida no pude salvar porque llegó a mi hospital en una situación de shock séptico tras haber intentado un aborto clandestino casero. Nunca jamás olvidaré su petición de ayuda moribunda con un hilillo de voz que decía «Coldo, sálvame». En Navarra me conocen todos, y agarrándome la mano con su mano sudorosa y fría. Nunca jamás la olvidaré. Tampoco olvido, ¿cómo voy a olvidar? Las veces que personas de esas que se dice de bien, contrarias, muy contrarias al aborto, recurrieron a mí, porque como era de izquierdas y tal, por si conocía a alguien, a algún profesional, en Navarra, en el otro lado, en Euskadi Norte, o en España, en Francia, alguien que pudiera hacerles un aborto a sus hijas, donde fuera. Seguían oponiéndose al aborto, pero su caso, supuestamente, era muy distinto al de las demás. Afortunadamente, finalmente se aprobó la despenalización del aborto el 5 de julio de 1985. 3 meses después, un equipo dirigido por una ginecóloga de ambulatorio realizó el primer aborto legal en Navarra. Y lo hizo ella porque la totalidad de los médicos del servicio hospitalario de tocoginecología se negó a efectuarlo. En enero de 1990, 3 ginecólogos de Pamplona, un ginecólogo y 2 ginecólogas, fueron juzgados en la audiencia de Pamplona por practicar un aborto legal en febrero del 86, 4 años antes, a una mujer de 19 años a la que se le habían practicado unos estudios radiológicos sin que ella supiera en aquel momento que estaba embarazada. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra se colocaron carteles en contra del aborto que decían «Juicio por aborto en Pamplona. No podrá asistir la víctima». Estudiantes de esa universidad fueron convocados en las aulas por los comités pro vida para acudir a una concentración ante la audiencia provincial donde se juzgaban las ginecólogas, y allí se encontraron con grupos de personas que apoyábamos a los 3 doctores procesados: Pablo Sánchez Valverde y mis compañeras de curso de medicina, Elisa Sesma y Maricruz Landa. La policía nos disolvió a nosotros, claro, no a los del Opus. El fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa. El grupo demandante Acción Familiar pedía 12 años de prisión para cada uno de los 3 médicos. No fueron los únicos. Ese mismo día también era juzgado en Málaga el ginecólogo Germán Sáez de Santamaría por otro aborto practicado el año 1986. Por cierto, en los 2 juicios se denunció también y se juzgaba también a las mujeres que habían interrumpido su embarazo. Un mes después de ese juicio, la audiencia de Pamplona absolvió a los 3 ginecólogos navarros. Pero el calvario y el acoso mediático y social que los 3 doctores sufrieron es indescriptible y duró mucho tiempo a pesar de haber salido absueltos. Por cierto, el Gobierno de Navarra, de Unión del Pueblo Navarro, y si no me equivoco, 71 diputados del Partido Popular recurrieron la Ley 2/2010 al Tribunal Constitucional. Otra forma de acoso. Por cierto, el recurso de UPN al Constitucional, del Gobierno de UPN al Constitucional, fue retirado por el Gobierno de mi compañera de partido, Uxue Barkos, en 2019. Hubo que llegar a 2011, 24 años desde la última interrupción de embarazo realizada en la comunidad foral, para que una clínica de iniciativa privada acabara con la excepción navarra en torno al aborto. Hasta ese momento, el Gobierno de Navarra derivaba a las embarazadas a centros de otras comunidades, País Vasco, Aragón, Madrid, para que interrumpieran sus gestaciones, ante la supuesta falta de profesionales dispuestos a realizar interrupciones en la comunidad, según afirmaba entonces el Gobierno de Navarra. Un aspecto desmentido después por un grupo de 11 ginecólogos navarros que a través de una carta pública negaron que todos fueran objetores. En el texto pedían voluntad política y una buena organización para que se pudieran abortar
para que se pudieran practicar abortos en la red pública. Y es solo en 2016, con la llegada al Gobierno navarro de Geroa Bai, cuando se hizo posible que algunas interrupciones voluntarias de embarazo se realizaran en el sistema público de salud. La mayoría se siguen haciendo en ese centro privado, donde ocasionalmente grupos de personas se siguen reuniendo para rezar el rosario, cantar, increpar a las mujeres e intentar así hacer desistir a algunas de ellas de que interrumpan sus embarazos. Es verdad, el acoso ha cambiado de formas. Han pasado de aquellos pasquines que decían «Elisa asesina» o «Usue Barcos asesina de no nacidos» a los rosarios y cánticos de hoy de personas de creencias rígidas e inamovibles que se creen moralmente superiores al resto, incapaces de aceptar que su ética es respetable solo si también respetan la ética de las demás. Y, por cierto, déjenme que les diga, yo estudié medicina en la Universidad de Navarra, en la Universidad del Opus Dei, y allí, que nos daban clases de teología, en primero y en segundo, si no me equivoco, allí, en la Universidad de Navarra, me enseñaron que el Señor atiende todas nuestras plegarias, independientemente desde el lugar de donde las hagamos. No hace falta ir a las puertas de las clínicas, ni hace falta tampoco venir a las puertas del Senado. Por eso, por la libertad y por la salud de las mujeres, votaremos sí a esta modificación del Código Penal. Eskerrik asko.